manos que tocan las cartas, las manos que trasiegan en estos sentimientos, es un trasiego no de droga, pero es un trasiego de gente y de sentimientos ahí amarrados y ese recuerdo fue muy doloroso, así que lo encerré otra vez en su lugar y lo engancho en algún sitio por un rato. En este momento sí. Hace 5 años, hace 10, hace 15, definitivamente que no. En el 1980, no way. Yo iba a Europa, pero a Cuba no iba jamás. Más que nada es, lo que pensaba siempre era, ¿qué voy a sentir cuando esté ahí? Y entonces, en cierto sentido, yo creo que el círculo se tiene que completar. O sea, yo tengo que experimentar, estar ahí, e irme en el avión otra vez con conocimiento racional y emocional de esa acción. Eso está clarísimo en mi mente. Ahora, que yo pueda lograr hacer eso, vamos a ver. Cuando yo regreso a Cuba, yo camino de una forma distinta. Yo me siento en mi cuerpo de una manera distinta. Es muy difícil explicar eso. Pero cuando yo voy a México, estoy en un país extranjero. Cuando estoy en los Estados Unidos, estoy en un país extranjero. Cuando estoy en Cuba, no estoy en un país extranjero. Yo creo que he tenido mucho miedo, pero el miedo no es a que me pase algo a mí físicamente, sino miedo emocional no sé, a encontrarme con mis recuerdos de una forma más física, porque el recuerdo tú lo puedes manejar, lo puedes reconstruir, lo puedes cambiar, lo puedes moldear, lo puedes sentir, pero la realidad de lo que yo me encuentre físicamente ahí no puedo hacer nada con eso, sino convertirlo en otro recuerdo. Mi abuela había mantenido eso como si fuera un trofeo. Estaba el almanaque del día que nos fuimos, estaban todos los muebles míos originales, tú sabes, todo aquello era como un, ¿cómo te puedo decir? Un museo, era un museo. El pomo de leche que mi hermana se había tomado, tú sabes. Por un problema político, porque yo sí me he dedicado a decir mi verdad de la manera, o sea, la verdad de la manera que yo la he visto, de la manera que yo la veo, a criticar toda una serie de cosas, que las podría criticar de cualquier sociedad, pero las critico de la mía y del contexto político de la mía. Entonces no me he sentido, en todos estos años, ¿no? No me he sentido que si yo regresaba, yo iba a continuar a salvo. De alguna manera uno incorpora la razón de uno estar aquí, uno la ha incorporado al por qué no regresar, aunque las razones sean reales. Yo no creo que uno puede regresar a La Habana después de haber dicho que Fidel Castro es el cacique. Tú sabes, el macho recontra macho, padre de todos, etcétera. Yo no creo que uno puede regresar a decir, aquí estoy. Fue una definición personal de lo que yo era, o sea, de lo que yo había dejado de ser y volví a ser. Fue, qué sé yo, fue tantas cosas. Yo creo que lo que mejor lo describe es que yo me sentía muchas cosas diferentes, y entonces que esas cosas diferentes no es que desapareciera ni una ni otra, sino que se unieron y encajaron por primera vez. Que ya yo me reconcilié con el hecho de que era cubana, que no necesariamente era cubana de Miami ni de Cuba, pero que era cubana de alguna forma, porque sí tenía esos lazos, obviamente eran bien fuertes, porque yo regresé después de 17 años y me sentí en mi casa. Hoy en día, en el 1994, todavía estamos sintiendo todas las emociones y todos los problemas y todas las de eso que son directamente relacionados a esa etapa. Y no solo somos nosotros, ¿no?
no somos esta generación, la generación que lo pasó, sino fue la generación anterior, que es la generación de mis padres, que todavía lo están pasando, y yo lo sé que están pasando, y es esta nueva generación, la generación de mis hijas. Cuando llega mi hija a los 7 años, y yo veo que es una niña, yo jamás pudiera tomar una decisión de separarme de ella, sí. Entonces entra mi hija en una etapa que yo nunca pasé con mis padres, que yo no sé ni tan siquiera cómo tratarla, porque ya yo a los 7 años yo no tengo madre. Yo nunca jamás haría lo que me hicieron a mí, de mandarme a otro lugar sin saber nada de eso, con todas las buenas intenciones que yo sé que tuvieron, porque yo sé hoy en día que para ellos es un trauma hablar de eso, pero yo nunca hubiera hecho eso, jamás. Pero me parece que yo creo que es una de las razones por las que estoy dando esta entrevista, que es una cosa que hay que estudiar, porque es un fenómeno mucho más allá de lo político, que toda una población se sienta tan aterrorizada o tan confundida, porque yo diría que era más confundido que otra cosa, que se separe de sus hijos, que son, como sabemos, para el cubano la familia es lo más grande, ¿no? Mucha gente mandó los hijos, conozco casos particulares, que mandaron los hijos primero, ni siquiera primero, mandaron a los hijos para ponerlos a salvo un tiempo hasta que Fidel se cayera, o hasta que le diera tiempo a ellos a resolver los problemas, por ejemplo, de propiedades, de negocios, el que tenía negocio. Mucha gente mandó los hijos y se quedó allá a ver si no le intervenían el negocio. Y en el interín le intervinieron los hijos. O sea, la vida le intervino los hijos. Y de eso conozco muchos casos. Conozco muchos casos de gente, incluso uno en mi familia, de haberle dicho, bueno, pero los ladrillos de la cabrona casa fueron más importantes que mi soledad en un país extraño. Ni nunca voy a ser puertorriqueña, porque yo no soy puertorriqueña, ni nunca voy a ser americana de Estados Unidos, porque yo no lo soy. Yo voy a estar siempre en el limbo. Siempre voy a estar en el limbo, porque aunque yo regrese a Cuba, va a ser pues de visita. Aunque me quedara ahí a vivir ahora, siempre va a haber una diferencia. Y eso me lo comprobó la experiencia, esa experiencia me la comprobó una amiga íntima que yo tenía en la escuela superior, que una vez en una clase de historia yo quise dar una opinión acerca de algo de Puerto Rico y me dice, cállate la boca, ¿cómo tú vas a decir algo si tú eres cubana? Pues es lo mismo, yo voy a ir a otro sitio, gente que supuestamente me quiere, me va a decir, tú no puedes opinar porque tú no pasaste por esto, tú no eres esto. Así que eso es como yo lo veo, en el limbo para siempre. Pero eso tiene sus ventajas, ¿no? Estar en el limbo también. Esos niños nunca van al infierno. Hoy, a los 46 años, y hace mucho rato ya, yo entendí la decisión que tuvo que tomar mi madre y mi padre, y los entiendo y además los compadezco. Uno con los años gana toda una serie de matices de emoción. Y una de ellas es la compasión. O sea, uno compadece a la persona que tuvo que en un momento dado sacarse un pedazo de sí y tomar decisiones que tampoco tenía culpa de las circunstancias, ¿no? Entonces, pero yo, por ejemplo, yo hasta el día de hoy, y creo que no voy a cambiar, digo que si yo tuviera que pasar por esa circunstancia, mi hija muere conmigo a mi lado. Pero a mí no me separa nadie de ella. O sea, de alguna manera, lo que nuestros padres nunca supieron es que perdieron la patria potestad que tanto estaban defendiendo. La perdieron de una manera diferente, pero la perdieron. Porque una revolución arrastra todos los valores previos. Y ellos querían que nosotros fuéramos como ellos. Y ellos sabían que si ellos se quedaban y nosotros nos quedábamos, íbamos a ser distintos. Y por eso nos enviaron fuera de Cuba, para que siguiéramos siendo como ellos. Y como es natural, nunca pudimos ser como ellos porque
el choque cultural con los Estados Unidos nos convirtió en otra cosa. Mi papá, cuando se le habla de esta situación, lo que dice es que él, para poder sobrevivir esto, tuvo que cerrar el libro y ya no quiere hablar más de eso. Mi opinión es completamente lo contrario, que de la única manera que se puede sobrevivir una experiencia difícil y traumática en la vida de uno es si uno cuenta su historia, si uno la comparte, si uno en cierto sentido entra dentro de ella otra vez, y ese compartimiento, o ese compartir con otro, con otras personas acerca de eso, ha sido para mí lo que más me ha ayudado a verdaderamente a cerrar el libro, pero cerrarlo de otra manera, completamente. El cerrar el libro no es olvidarlo, el cerrar el libro es no pretender que no pasó, no es decir, bueno, pues ya yo sigo para adelante y aquí no ha pasado nada. Ese no es el cerrar el libro mío. El cerrar el libro mío es que esto sí pasó y esto es parte de lo que yo llevo donde quiera que voy.